pero hablemos en general. ¿Qué les muestra eso? Diversidad. Diversidad. No les muestra que se están como comportando de una manera dependiendo de la situación. Entonces cuando yo empiezo a encontrar eso, bueno, cuando empezaron a encontrar eso y pues para uno que medio lee de esto, pues me parece como intrigante. Los bichitos tienen la capacidad de comportarse de una manera dependiendo de su entorno, ¿sí? Entonces ese comportamiento llevó a que él agrupara. Entonces, de acuerdo a ese comportamiento, él empezó a agrupar el tipo de células. Y la manera más fácil que encontró para poder expresar o para poder mostrarle al mundo el comportamiento fue asignándoles un color. Y por eso ustedes ven estos colores. Y a cada uno de esos colores él les asignó un nombre. Y les puso el nombre de complejos. Entonces él habla del complejo naranja, del complejo violeta, del amarillo, del complejo actinomices, del complejo rojo. ¿Vale? Él empezó a hablar de esos complejos. ¿Sí? ¿Sigue? Y vamos a hablar entonces de los complejos microbianos de Socrancia. El complejo amarillo son los colonizadores iniciales, son los que empiezan el trabajo. ¿Qué tipo de bacterias son las que empiezan el trabajo en odontología? ¿Cuáles son las primeras bacterias que uno encuentra en odontología? Los cocos. ¿Listo? Bacterias gram positivas con gran cantidad de receptores para mucinas. ¿Necesitan gran cantidad de receptores? ¿Se acuerdan de la coagregación? Entre más tengan, mejor, más se adhieren a él, más se pegan de él. Proteínas ricas en diferentes químicos inician la coadhesión a la película orgánica dental. Entonces ellos son las que se pegan a la película dental y de ahí se pegan los demás. Entonces esos son los del complejo, ¿cuál? ¿Cuál es el complejo de colonización inicial? Amarillo. ¿Listo? Estamos viendo como en orden de cómo se va formando la estructura de adhesión. Después sigue el complejo verde. Ya no son pocos, son bacilos gram negativos, generalmente anaerobios facultativos. Está la familia de los capnocitófagas, los agregotibater y las eichenelas. Y aquí, ojo con este dato, siempre que hablemos de un microorganismo bacteriano, se va a poner el primer nombre solo con la letrica inicial. Ejemplo, Agregotibacter actinomycetencomitans. Esa es una de las bacterias más famosas en periodoncia. Otra de las más famosas es Porphyromonas gingivalis. ¿Cómo se va a escribir entonces? Siempre en letra cursiva. La primera letra, Porphyromonas gingivalis, la primera letra es la P. La P mayúscula, punto, todo gingivalis en minúscula y así también. ¿Me dice entender, sí o no? Siempre que en un texto de microbiología o que si en alguna exposición algún día les veo eso, les voy a criticar. Ve, y en este caso el gingivalis va acostadito, o sea, así como está ahí, que no sé qué tipo de letra es. ¿Me dice entender? Sí. Listo. Sigue. Complejo, ¿qué complejo sigue? Violeta. Hace parte de los colonizadores primarios. Todavía estamos en colonizadores primarios. Profe, ¿por qué la bacteria agregatibacter puede producir endoplasma? Cuidado, eso hace parte de la medicina periodontal.
y estimula la respuesta inmunológica de una manera diferente. Un coco, un estafilococo, no estimula la respuesta inmunológica igual que una porfiromona, ejemplo. Aquí en la Universidad del Valle, en la Escuela de Odontología, en el programa de periodoncia, en el grupo de medicina periodontal, en el cual está una docente de ustedes, con todo respeto para mí, subvalorada, que es la doctora Adriana Jaramillo. Me imaginan la cantidad de investigación que tiene la doctora y lo inteligente que es. Ella está en ese grupo y en ese grupo hicieron una investigación en la que fueron a analizar las mujeres en embarazo del Hospital Universitario del Valle. De esas mujeres en embarazo analizaron la cavidad oral y analizaron quiénes podían tener enfermedad periodontal y quiénes no. Y de esas pacientes que tenían enfermedad periodontal, evaluaban cuál era el comportamiento durante el embarazo del sistema de la respuesta inflamatoria y evaluaron cuál podría ser el comportamiento de la mamá y del niño al nacer. Se encontró que había una relevancia significativa de enfermedad periodontal versus parto pretérmino versus ¿cómo se llama la hipertensión en las embarazadas? Preeclampsia y bajo peso al nacer. Características exageradamente costosas para el sistema de salud y con un alto índice de mortalidad. Eso llevó, no ese estudio aquí lo hizo el doctor Adolfo Contreras, que es la eminencia que nosotros tenemos en Colombia y fue docente mío, un señor muy inteligente. Ese señor estudió en Los Ángeles y se traía todas estas ideas para realizarlas acá y las ejecutó. En Estados Unidos, hoy en día, la mamá que esté en planificación para tener un bebé o que se encuentre en embarazo, obligatoriamente tiene que asistir al periodoncista. No en Colombia, aquí las cosas están lejos de pasar. Ese man me preguntó y me llevó a todo eso. Y la historia es larga. Pero no respondió. Sí, respondí. ¿Cuál es la diferencia en que esa bacteria sí produzca endocarditis y no la haga otro bacilo gran negativo como puede ser el Campylobacter? ¿Quién me dice que respondí? Cada bacteria tiene diferentes comportamientos. ¿Y qué genera ese comportamiento? ¿Reacción de quién? ¿Quién reacciona? El sistema Mi sistema inmunológico. Pero ¿cuál es el proceso en sí para que eso sí produzca endocarditis? Generalmente, no, pero venga, yo lo ayudo. Generalmente lo que caracteriza o lo que lleva a endocarditis es una caracterización de respuesta inflamatoria en el sitio. La respuesta inflamatoria en el sitio, que se llama, o sea, en una in situ, es que tú tienes una arteria coronar. La bacteria puede colonizar en una ateroma. Se está enfermando, se está poniendo una ateroma. ¿Sabes qué es una ateroma, cierto? ¿Tienes idea? La bacteria colonizó en una ateroma. Antes no había bacteria, ahora sí hay bacteria. En ese punto se generó o se desencadenó una respuesta al sistema inmunológico. Mi sistema inmunológico puede llevar células allí que proliferan una inflamación. Si mis tejidos se inflaman, mi arteria se tapa. Si mi arteria se tapa, se genera una infección que se llama endocarditis. Y si se genera una endocarditis, lo mejor es que nos empezamos a despiar y a firmar papeles y ¿me dicen entender un poquito más o no? Ahora, si queremos entender mucho más de esto, muchachos, los invito, hay un posgrado que se llama periodoncia. No, sí, o sea, sí, créanme, nosotros veíamos exclusivo un tema de medicina periodontal, esto es un tema enorme. Y el problema de nosotros aquí, nosotros tenemos un problema. Primarios, sigue. Complejo de actinomices, y entonces ya empezamos a ver los diferentes tipos de actinomices. Miren, así es como se escribe. Primera letra en mayúscula y el resto del nombre en minúscula. ¿Sigue? No, todavía no. Los actinomizan mucho. ¿Qué pasó? Igual la clase yo se la doy, ¿no? ¿Qué? Si a mí no me las piden, yo no me las doy.
Y si me las piden aquí ya saliendo, pues difícil. Usted va o me llaman o me buscan o llevan una memoria con mucho gusto. Listo. Actinomyces tienen la capacidad también de encontrarse en el tracto respiratorio. No son bacterias exclusivas de enfermedad periodontal todavía. ¿Sigue? Complejo naranja, y aquí la cosa empieza a cambiar. El complejo naranja entonces ya es un colonizador secundario. Primeros colonizadores secundarios. La mayoría ya no son positivos, son gran negativos. Y ojo con esto. Se considera el complejo puente, porque facilita la coagregación entre especies para la maduración de la biopelícula. Complejo puente es el que va a ayudar a interactuar entre lo inicial y lo final. Va a facilitar entonces intercomunicación y demás características que ya hemos hablado entre lo inicial y lo final. Sigue, por favor. ¿Listo? Sigue. Miremos entonces, por favor, leamos aquí. ¿Qué significa esto? Bolsas menores a 3 milímetros. Yo todavía he visto mucha gente trastornada con este signo. El signo está hacia la derecha. ¿Yo? Yo me lo aprendí de la boca del mayor. Está mirando hacia la izquierda, es positivo. Entonces, bolsas menores a 3. Profundidad de bolsa, pocket deep, entre 3 y 4 milímetros. Y mayores a 4 milímetros. ¿Listo? Entonces miren, complejo violeta, amarillo, verde, naranja. ¿Qué pasa? En todos el naranja. Placa supragingival, placa subgingival. Y entonces empezaba a evaluar que la cantidad podía ser diferente en la placa subgingival que en la placa supragingival. Díganme, ¿quién es el más característico que puede estar muy poquito en la supra y se caracteriza por estar más en la supra? Todavía no lo hemos estudiado. El rojo. El rojo. El rojo. Ojo, rojo es alerta. Este man le puso el color que era eso. Rojo es el alerta. Rojo es el que se caracteriza por encontrar patógenos exclusivos de enfermedad periodontal. ¿Listo? Rojo es alerta. Entonces, miren que complejo rojo prácticamente está nulo en la placa supragingival y se encuentra en mayor cantidad en la placa subgingival. ¿Y en dónde se encuentra más? En bolsas mayores a 4 milímetros. ¿Todo el mundo me copió ahí? ¿Me entendió? No está tan complicado, ¿sí o no? ¿Listo? Sigue, por favor. Y aquí está nuestro famoso complejo rojo. Gram negativos anaerobios estrictos. O sea, esta vaina no necesita oxígeno para poder vivir. Es el grupo que más se asocia a enfermedad periodontal. Y en un congreso de periodontología mundial, en el 96, se designó que la Agregotibacter actinomyces concomitans, la Porphyromonas gingivalis, la Tannerella forsythia son patógenos exclusivos de enfermedad periodontal. Ahora voy a un micropunta azul y uno rojo. Patógenos exclusivos de la enfermedad periodontal. Vuelve y juega. Agregotibacter actinomyces concomitans, Porphyromonas gingivalis y Tannerella forsythia
son patógenos exclusivos de la enfermedad periodontal. Vuelve y juega. Si yo encuentro una Porphyromonas gingivalis en una placenta de una señora embarazada, ¿es normal? ¿Y dónde encuentro generalmente estas bacterias? ¿En bolsas supragingivales? Perdón, en microorganismos supragingivales. ¿En bolsas? ¿Y en bolsas de 3 milímetros? Mayor a Mayores. En las bolsas profundas es que están estos mares. ¿Sí o no? Ahora, ¿están relacionados con enfermedad periodontal? Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que desencadenan una respuesta de mi sistema inmunológico, una respuesta inflamatoria que me desencadena en reabsorción de los tejidos, migración apical de los tejidos, bla, bla, bla. Estamos hablando de lo microbiológico por ahora. Después nos vamos a lo clínico. Hasta aquí. Tanerela fossila. La P es Porphyromonas. Agregotiváctera. ¿cuál es? Avispadísima ella. ¿Sabes del virus? Gracias para allá. Y la del cielo me le trajo. Michelle. Dos, tres. ¿Y la del cielo? Sí, entonces, el doctor Sokransky al final hizo este esquema, esta imagen de facilidad didáctica en donde él habló de una pirámide. Una pirámide conformada en la mitad, obviamente, por el complejo puente, que el complejo puente, ¿cuál es? Naranja. Por una base estructural que la da el complejo amarillo, verde, violeta, actinomices. Y finalmente, en la cúspide, ¿quién iba a estar? El complejo rojo. ¿Listo? Complejo rojo. Esto es tomado del artículo del doctor Sokransky y Japachi. ¿Sí? Ya voy a acabar, Bueno, presten atención, con este choricero vamos a acabar. ¡Silencio! Vamos a descifrar que esto no es tan complicado. Este choricero no es tan difícil de entender. ¿Qué dice aquí? Superficie dental. La superficie dental. La superficie dental, ¿con quién? Con la película salival. Recuerden que este es el resumen de la clase. El resumen. ¿Listo? Entonces empezamos a encontrar un colonizador inicial, que es el complejo amarillo, que se adhiere a la película dental. ¿Por medio de quién? De la saliva, de su interacción. Después se genera un fenómeno que se llama coagregación. Y por medio de unas interacciones químicas empiezan a coagregar otros. ¿Qué tipo de bacterias inicialmente encontramos? Streptococcus, aerobios. ¿Se acuerdan? Ya de ahí más adelante podemos encontrar otro tipo que son los actinomices, el complejo violeta, el complejo verde, determinadas obviamente por unos nombres de unas bacterias. ¿Quién es el complejo puente? Naranja. Y ese complejo puente o naranja me comunica especialmente con qué bacterias, de qué complejo. Ahora, hasta ahí más o menos estamos interpretando este choricero. El choricero que finalmente nos dice que puede haber una interacción entre unos colonizadores iniciales y un complejo intermedio, y que eso facilita el comportamiento de esas bacterias.
¿Listo? Para finalizar, Daniela, usted me acuerda hoy, por favor, y yo le mando una hojita, solo es una hoja de PDF, donde de manera un poco didáctica le explican este choricero que les estoy mostrando aquí. ¿Listo? ¿En Para que español? se lo aprendan. ¿En español? Está en español. Bueno,